Bueno, me he venido aquí al borde del precipicio a observar un poco el valle, que como os he comentado ya repetidas veces, se llama Quetagua esta zona del Palmeral. Bueno, es un momento, estoy en el borde justo del barranco, me rodea por todas partes la fortaleza, la muralla. Estas fortalezas parece ser que son del tiempo de los almorávides, que dominaron esta región. Esto merece un pequeño inciso histórico. Ya que estuvimos ayer en la biblioteca de Tamgrute, que está un poco más arriba, que tiene 4.000 volúmenes y algunos interesantísimos, ¿no? Pues os voy a hablar de alguien que seguramente muchos de vosotros ya conoceréis, Al-Idrisi. Al-Idrisi es un geógrafo es decir poco, era un sabio, un tipo genial realmente, que nació en Ceuta en el año 1100, es decir, en el momento que empezaba el segundo siglo del segundo milenio, que pasaban muchas cosas. Pasaban cosas como que, por ejemplo, siguiendo las enseñanzas de Yassin en Túnez, un grupo de musulmanes radicales, sunitas, se establecieron al sur de aquí, no muy lejos, al sur de aquí en Mauritania, en una ciudad que se llama Atar, muy cerca de Chinguetti, donde hay otra magnífica biblioteca donde yo precisamente he pasado una de las mejores tardes de mi vida, en la biblioteca de Chinguetti. Al lado también hay otra ciudad, al lado de Chinguetti, cerca, vamos, a unos 100, 200 kilómetros de Chinguetti, que se llama Guadán. Guadán también tiene una magnífica biblioteca con un bibliotecario muy divertido. Más al sur, ya un poquito más, 400 kilómetros más o menos, está Tichit, que también tiene una gran biblioteca coránica. Más al sur todavía, a otros 400, 500 kilómetros ya, cerca de la ribera del Senegal, está Gualata, que también tiene una gran biblioteca. Vi yo un manuscrito que le llaman La huella del profeta, que tiene forma de pie. En fin, ahí también es interesante. Ya siguiendo el río y entrando en Mali, el río, en Níger, llegamos la curva del Eje, llegamos a Tombuctú, donde está aquella famosa biblioteca de Tombuctú, que por cierto ha desaparecido gran parte, gracias precisamente al integrismo, que fue un poco lo que forzó la creación de las primeras bibliotecas, ¿no? Bueno, inciso histórico. Eso dio lugar, esa gente que se establecieron en Atar, son el principio de los almorávides, los almoravitas. Ellos vienen desde Atar, conquistan todo este valle, conquistan todo Marruecos y conquistan al Andalus. ¿Y por qué he hablado de Al-Idrisi? Al-Idrisi es contemporáneo de todos esos movimientos, la ola almorávide, después los almohades. Él nace en ese segundo siglo del segundo milenio y es un personaje para mí muy interesante porque, entre otras cosas, él, que es conocido como geógrafo, escribió un libro que es el Kitab el-Rajud. Kitab el-Rujeb, Kitab el-Rujeb es un libro de geografía, pero en un sentido muy amplio. Él escribía de geografía, de costumbres, de economía, de modos de vida, de cultivo. Escribió muchos libros de botánica también y de climatología. Él decía que el clima era muy importante para entender a la gente en los lugares donde se establece. Este hombre terminó su vida en Sicilia, nació en Ceuta y fue, digamos, contratado, por así decirlo, por Roger II, rey de Sicilia, para que le sirviera de mentor. Este hombre tenía grandes conocimientos de geografía, estuvo por esta zona también y era curioso. Él hizo su famoso mapa invertido, donde el polo
el sur estaba en el norte y el norte en el sur. Además era circular porque él estaba convencido, en el siglo II del segundo milenio, estaba convencido de que la Tierra era esférica. Y bueno, ¿por qué hablo de Al-Idrisi? Porque cuando él estuvo aquí, hay una de las cosas que comenta, es que, increíblemente, pero ciertamente, los primeros moradores de este valle, los primeros moradores que organizan la economía, el comercio, acuñan moneda, etcétera, en esta zona, en este valle del río Dra, son hebreos, son los hebreos. Los hebreos vinieron hasta aquí en el siglo XVII-XV antes de Cristo y se establecieron aquí, y de hecho esto estaba plagado de sinagogas y todavía quedan algunas sinagogas. Allí en Hamid hay una sinagoga que parece ser que todavía tiene culto. Es decir, fueron en el siglo XIII, fueron ya definitivamente expulsados de aquí los judíos, en el siglo XIII, como consecuencia precisamente de todos esos movimientos radicales y islamistas, ¿no? Almorávides, almohades. Esta gente terminan siendo desplazados de esta zona, pero su huella queda. Ellos organizaron ese comercio no solamente desde aquí hacia Ceuta, sino desde aquí hacia Sudán, porque ellos vienen del este, entonces conocen esas rutas que entran por el desierto y se pierden. Por supuesto que esto está habitado muchísimo antes, ¿no? Yo he visitado en un trekking que hice hace unos años de Ouarzazate a Mesuga, un poquito al este, bueno, unos 100 y pico kilómetros al este de Arlez, que es la capital del Dra, está un poquito más arriba aquí en el río. Pues hay unas pinturas rupestres que se les atribuye 20.000 años de antigüedad, es decir, y estas pinturas rupestres hay aquí por todas partes, hacia el oeste, hacia Funzigir, Tata, Ich, etcétera. Está todo el valle plagado de yacimientos rupestres y líticos de la edad de piedra. De hecho, no solamente este valle, si nos vamos hacia el este y cruzamos la frontera, un poco más allá está Béchar, y Golón Béchar, al sur de Golón Béchar, a pocos 100 kilómetros, está ahí Tichit, uno de los oasis más bonitos que yo he visto. Y en Tichit, a las afueras de Tichit, también hay unas pinturas rupestres extraordinarias y se ven puntas de flecha de piedra por el suelo, vamos a decir. Y sigues hacia el este, y en Tamanrasset, y sigues hacia el este, y en Janet, en la zona del Tassili, como todo el mundo sabe, hay pinturas rupestres interesantísimas y antiguas del hombre cazador-recolector. Allí está, hay una zona al este de Janet, donde las pinturas mayoritariamente representan personas con máscaras de licaón, del perro salvaje africano, el licaón, cazador, el mejor cazador. Y esos hombres con esa máscara adoraban o veneraban a ese perro porque lo consideraban un cazador extraordinario. Es decir, y eso va desde allí hasta allí 2000 kilómetros. Es decir, esto estaba totalmente habitado, toda esta región, que era, por supuesto, mucho más fértil, porque en esas pinturas se pueden ver elefantes, pero se pueden ver también hipopótamos. Este río tuvo tiempos mucho mejores, con agua abundantísima, ¿no? Esto debió ser un río tremendo. Hay más que ver la desembocadura en el Atlántico como es, ¿no? Es decir, toda esta zona estaba habitada desde tiempo inmemorial. Es decir, lo que pasa es que, bueno, ahora está aquí un poco abandonada, son pequeños pueblos autosuficientes, dedicados básicamente a la agricultura y con algo de ganado, ovejas y cabras, básicamente. Y bueno, aquí ponemos punto final a este pequeño inciso histórico en la cumbre del Montañón, rodeado por la muralla de la fortaleza supuestamente almorávide.
de la gente que cobraba paso a las caravanas que venían de Tombuctú o de Mauritania,